Soy Amanda Basgón y esto es Leyendas Ocultas Mexicanas. La cápsula donde te contamos lo que los demás no se atreven. Te recordamos el darle clic a la campanita y síguenos. Es presentada en exclusivo para el canal de Rubén Tidel. En medio de la tercera sección del bosque de Chapultepec, ese enorme pulmón verde que ha sido escenario de batallas, refugio de emperadores y lugar sagrado para los mexicas, existe una historia que incomoda incluso a los más incrédulos. Una leyenda que mezcla compasión y horror, caridad y locura, y que con el paso de las décadas se ha convertido en uno de los relatos urbanos más difundidos de la Ciudad de México. Hablo de la misteriosa casa de la tía Toña. El bosque de Chapultepec no es cualquier sitio. Desde tiempos prehispánicos fue lugar de ofrendas y veneración, el punto donde brotaba el agua que abastecía Tenochtitlán. Durante el virreinato fue reserva natural y zona de descanso de los virreyes. Y ya en el siglo XX se expandió hasta convertirse en el parque urbano más grande de América Latina, dividido en 3 secciones. En esa tercera sección, menos turística, más agreste, llena de barrancas, senderos ocultos y quebradas profundas, se levanta la mansión donde dicen que habitó la tía Toña. Según la tradición, su nombre real era Antonia, una mujer de edad avanzada, viuda desde hacía años, con una fortuna considerable y una soledad aún mayor. Nadie sabe exactamente cuándo llegó al bosque ni por qué eligió ese sitio apartado, pero la versión más aceptada asegura que hacia las décadas de 1930 o 1940 compró una casona de cantera con ventanales que daban a la cañada y una amplia terraza que parecía flotar sobre el vacío del barranco. Algunos narradores fijan la dirección en Cumbres de Acultzingo número 199, en Lomas Altas, aunque otros niegan que esa sea la ubicación real, pues el inmueble pertenece a una familia distinta. Lo que sí se repite en todas las versiones es que Antonia decidió abrir su hogar a los niños más desamparados, huérfanos, pequeños, de la calle, jóvenes que deambulaban sin rumbo por la ciudad. Con paciencia y recursos los acogió en su casa. Les dio comida, cama y un techo bajo el cual sentirse a salvo. Muy pronto la mansión se llenó de voces, de risas, de carreras por los pasillos y de esa vitalidad que solo los niños pueden impregnar a un espacio. La gente comenzó a llamarla cariñosamente la tía Toña. Pero con el tiempo, el paraíso se convirtió en infierno. Según la leyenda, los niños se volvieron cada vez más traviesos y rebeldes. Robaban dinero y joyas de la casa, se escabullían hasta las barrancas para jugar peligrosamente cerca de los precipicios, destrozaban muebles, rompían cristales. Lo que al inicio parecía gratitud se transformó en ingratitud y caos. La tía Toña, ya de carácter severo, empezó a desesperarse. Aquí las versiones divergen. Una asegura que en un arranque de ira, una noche, Antonia envenenó la comida. Cuando los niños se sentaron a cenar, fueron cayendo uno a uno sobre la mesa, con la espuma en los labios, mientras ella observaba, implacable, convencida de que así acabaría con el desorden que habían traído a su vida. Otra versión cuenta que enloquecida comenzó a golpearlos con lo que encontraba a su alcance. Ganchos de chimenea, palos, cualquier objeto contundente. Uno por uno los fue matando, para después arrastrar sus cuerpos hasta la barranca y arrojarlos al río que corría en el fondo. Una variante más elaborada introduce personajes adicionales, un ama de llaves llamada Guillermina y 3 niños principales, Esperanza, Pepe y Memo. En esa narración, un robo de joyas desató la tragedia. La tía Toña, convencida de que habían traicionado su confianza, los golpeó hasta la muerte. El desenlace siempre es el mismo. Los niños mueren en sus manos y la casa queda marcada por el horror. Ella, según unos, se suicida con veneno, según otros, se encierra en su recámara, se deja morir y jamás vuelve a aparecer. Desde entonces dicen que la mansión quedó maldita. Quien se acerca asegura escuchar risas infantiles que se transforman en lamentos, pasos que resuenan en corredores vacíos y la figura de una anciana que observa tras las ventanas como si buscara redención o compañía. En noches de neblina aseguran que el aire se vuelve pesado y que voces susurran al oído de los intrusos. Hay quienes afirman haber sentido una mano helada posarse sobre el hombro y quienes han visto luces prenderse y apagarse dentro de la casa, pese a que no tiene suministro eléctrico desde hace décadas. La leyenda ganó fuerza cuando se comenzaron a registrar accidentes en la zona. En 2009, el Universal reportó la caída de 2 jóvenes en las barrancas de la tercera sección.
Años antes corría la historia de un grupo de estudiantes, 23 en total, que habrían caído tratando de llegar hasta la casa. Las crónicas urbanas no dudaron en asociar esas tragedias con la supuesta maldición de la tía Toña. Pero ahora viene lo incómodo, lo que ocurre cuando uno se pone los lentes del escepticismo. Porque, como suele pasar con estas leyendas, la realidad es mucho más terrenal y, en cierto modo, más decepcionante. Para empezar, no hay prueba alguna de que Antonia haya existido, ningún acta de propiedad a su nombre, ninguna nota periodística de mediados del siglo XX, ningún archivo parroquial que confirme su historia. El único rastro que tenemos es la repetición oral, transmitida de generación en generación, que con cada narrador añade un detalle más macabro. Si realmente hubiera existido una mujer adinerada que mató a decenas de niños, ¿cómo es posible que no haya ningún registro judicial, policial o periodístico en una ciudad que ya en esa época tenía prensa activa y burocracia abundante? Luego la ubicación. La famosa dirección de Cumbres de Acultzingo 99 no corresponde a ninguna casa maldita, sino a la residencia privada conocida como La Guardesa, cuyos dueños, Manuel Reyero y María Estrella Rodríguez, han protagonizado pleitos legales larguísimos con el gobierno por la expropiación de su terreno. En 2009 incluso hubo intentos de declarar la casa Monumento Artístico de la Nación. Nada que ver con fantasmas, sino con abogados y decretos presidenciales. Los accidentes en la barranca tampoco prueban nada sobrenatural. La tercera sección de Chapultepec es peligrosa por sí sola. Senderos mal iluminados, pendientes de hasta 30 metros, pasarelas resbaladizas. No hace falta un espíritu vengativo para que alguien resbale y caiga. Basta la imprudencia de jóvenes en busca de emociones fuertes. Y las apariciones, voces, sombras, lamentos, todo puede explicarse por factores naturales. El eco en las barrancas genera reverberaciones inquietantes. La humedad y la neblina crean siluetas fantasmales. Y la sugestión hace el resto. Cuando uno va predispuesto a ver fantasmas, cualquier sombra es un espectro, cualquier crujido es un lamento. Lo interesante es que la leyenda de la tía Toña funciona como reflejo de nuestros miedos colectivos. Por un lado, encarna el temor a la vejez y la soledad, una anciana rica pero olvidada que se convierte en monstruo. Por otro, simboliza la ingratitud de la infancia desprotegida, que en lugar de agradecer la caridad, destruye lo recibido. Y en el trasfondo está la fascinación morbosa por la infancia perdida, niños asesinados convertidos en fantasmas eternos. Así que, al analizarlo con frialdad, lo único que queda en pie es el mito. Una historia poderosa, macabra, que explica por qué en la tercera sección de Chapultepec todavía hay quienes se estremecen al caminar de noche. La tía Toña no existió, pero el miedo sí. Y a fin de cuentas, eso es lo que mantiene viva la leyenda. Soy Amanda Basgón, y esto fue Leyendas Ocultas Mexicanas, la cápsula donde te contamos lo que los demás no se atreven. Te recordamos el darle clic a la campanita y síguenos. Nos escuchamos en la próxima.